Hola a todos y bienvenidos a mi canal. QU Copyright, alegro a tenerlos de nuevo por AQU. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fenomenal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura a muchos de ustedes les va a interesar, sobre todo a los fanáticos de las telenovelas turcas y del romance en la vida real. ¿Se acuerdan de Can Yaman y Demet Özdemir? Esa pareja explosiva, que nos enamoró superíndice 3 en Erkenci Pu Jaro Sou más menos ador, y que después copyright ese de rumores y controversias, pareco haber tomado caminos separados. Bueno, pues vamos a analizar a fondo la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N entre estos dos titanes de la actuación superíndice 3N turca. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal. Si les gusta este tipo de contenido sobre celebridades, chismes del espectáculo y análisis de las relaciones amorosas, denle al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Vamos a construir juntos esta comunidad de amantes del entretenimiento. Ahora sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. La verdad es que la relación superíndice 3N entre Can y Demet siempre ha sido un tema fascinante, rodeado de misterio y especulación superíndice 3N. Desde que se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión superíndice 3N turca con Erkenci, los fans no han dejado de más menos con que su romance traspasara la pantalla. Y durante un tiempo parecua que eso más menos o sea cuan realidad. Hubo miradas CU superíndice 3 cómplices, gestos cariu más menos osos fuera de CU maras, entrevistas donde se elogiaban mutuamente y todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad profesional. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la presión superíndice 3N medio urtica, las agendas apretadas y las diferencias personales terminaron por pasar factura. De repente los rumores de una ruptura empezaron a circular con fuerza. Se hablaba de celos, de incompatibilidad de caracteres, de proyectos profesionales que los alejaban. Y aunque ninguno de los dos confirmó superíndice 3 oficialmente la separación superíndice 3N, la distancia entre ellos era evidente. Dejaron de seguirse en redes sociales, no se les veo a juntos en eventos públicos, el idilio pareco haber llegado a su fin. Pero, ¿y si les dijera que podrá haber una luz de esperanza? ¿Que las llamas de aquel amor podrán reavivarse? En los últimos meses han surgido una serie de indicios que sugieren que Can y Demet podrán estar reconsiderando su relación superíndice 3N. No estoy diciendo que sea un hecho confirmado, ojo, pero sí que hay elementos que nos invitan a la especulación superíndice 3N. Para empezar, hay que tener en cuenta que el tiempo cura muchas heridas. Después copyright ese de un periodo de distanciamiento, ambos han tenido tiempo para reflexionar sobre lo que significaron el uno para el otro. Han madurado, han crecido como personas y como profesionales, y es posible que hayan llegado a la conclusión superíndice 3N de que vale la pena darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N. Además de ese, no podemos olvidar el fuerte vínculo que los une. No solo compartieron un proyecto exitoso que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, sino que también copyright N vivieron experiencias muy intensas juntos. Se apoyaron mutuamente en momentos difíciles, celebraron sus triunfos y construyeron una amistad que, a pesar de la distancia, sigue presente. Esa conexión superíndice 3N emocional es difícil de romper y podrá ser la base para una posible reconciliación superíndice 3N. Otro factor importante a considerar es el impacto que tendrá una reconciliación superíndice 3N en sus carreras. Can y Demet son dos de las estrellas más brillantes de la televisión superíndice 3N turca y su reunión superíndice 3N generará una expectación superíndice 3N enorme. Los fans de todo el mundo estarán encantados de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto televisivo. Los productores y las cadenas de televisión superíndice 3N lo saben y podrán estar presionando para que se reconcilien, ya que será un negocio redondo para todos. Pero, ¿les son esos indicios concretos que nos hacen pensar en una posible reconciliación superíndice 3N? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. En primer lugar, hay que mencionar que en los últimos meses han intercambiado algunos me gusta y comentarios en redes sociales. Su copyright que puede parecer algo insignificante, pero en el mundo de las celebridades, estos gestos virtuales suelen tener un significado oculto. Podrá ser una forma de romper el hielo,
de demostrar que no hay rencor y de abrir la puerta a una posible conversación superíndice 3N. En segundo lugar, han surgido rumores de que han sido vistos juntos en secreto en algunas ocasiones. No hay fotos ni pruebas concretas, pero varias fuentes cercanas a ambos han asegurado que se han reunido para cenar o tomar algo en lugares discretos. Podrá ser simplemente una coincidencia, pero también Copyright N podrá ser una forma de retomar el contacto y de ver si la química sigue intacta. Y en tercer lugar, y esto es lo muy interesante, se ha especulado con la posibilidad de que es tu Copyright N trabajando juntos en un nuevo proyecto televisivo. Aún no hay nada confirmado, pero algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos han publicado que una importante productora estuvo interesada en reunirlos en una nueva serie romántica. Si esto fuera cierto, sería la excusa perfecta para pasar tiempo juntos, para revivir viejos sentimientos y para darle una nueva oportunidad a su relación superíndice 3N. Ahora bien, no todos son buenas noticias. También Copyright N hay que tener en cuenta que existen algunos obstáculos que podrán impedir la reconciliación superíndice 3N. Para empezar, ambos tienen agendas muy apretadas y es difícil encontrar tiempo para dedicarle a una relación superíndice 3N. Can Yaman, por ejemplo, estuvo triunfando en Italia con sus nuevos proyectos televisivos y podrá no estar dispuesto a volver a Turquía a corto plazo. Y Demet Özdemir también Copyright N estuvo muy enfocada en su carrera y podrá no querer arriesgarse a una nueva decepción superíndice 3N amorosa. Además de ese, no podemos olvidar que ambos han tenido otras relaciones sentimentales después Copyright S de su ruptura. Can Yaman, por ejemplo, estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, aunque la relación superíndice 3N terminó superíndice 3 de forma abrupta. Y Demet Özdemir también Copyright N ha sido vinculada con otros actores y empresarios. Estas relaciones pasadas podrán complicar una posible reconciliación superíndice 3N, ya que podrá haber celos, resentimientos o simplemente la dificultad de superar el pasado. Por último, hay que tener en cuenta la presión superíndice 3N mediática. Can y Demet son dos de las celebridades más perseguidas por los paparazzi y cualquier movimiento que hagan es analizado al detalle. Esta presión superíndice 3N constante podrá dificultar una posible reconciliación superíndice 3N, ya que podrán sentirse vigilados y cohibidos. Entonces, ¿qué copyright podemos esperar del futuro de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Se reconciliarán N o seguirán N caminos separados? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Como siempre digo, el amor es un misterio y las relaciones humanas son impredecibles. Pero lo que podemos hacer es seguir de cerca sus movimientos, analizar las pistas que nos dan y esperar lo mejor. Personalmente me encantará verlos juntos de nuevo. Creo que son una pareja con mucha química, que se complementan a la perfección y que tienen mucho que ofrecer tanto en el con diéresis ámbito personal como en el profesional. Pero al final la decisión superíndice 3N es suya y solo ellos saben lo que es mejor para sus vidas. Lo que claro es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir seguirá dando que hablar. Su relación superíndice 3N es un ejemplo de CEU superíndice 3 mo el amor puede surgir en los sets de grabación superíndice 3N. De CEU superíndice 3 mo la fama puede afectar las relaciones y de CEU superíndice 3 mo el tiempo puede curar las heridas. Y Q Copyright N sabe tal vez en el futuro nos sorprendan con una reconciliación superíndice 3N inesperada. Recordemos esos momentos mágicos que nos regalaron en Erkenci Quay, esa química innegable que traspasaba la pantalla. Desde las miradas robadas hasta los abrazos lidos, cada escena era un deleite para los fanáticos que anhelaban ver su romance florecer en la vida real. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, catapultando a Can y Demet al estrellato internacional y solidificando su estatus como una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Pero ese año de la ficción superíndice 3N, existió una palpable complicidad entre ellos. En las entrevistas se elogiaban mutuamente destacando sus cualidades profesionales y personales. Compartían a nu copyright dotas divertidas del rodaje y se mostraban CEU superíndice 3 cómplices ante las CEU maras. Estos gestos alimentaron a UNMUS las esperanzas de los fans, quienes veían en ellos a la pareja perfecta. Sin embargo, la realidad a menudo difiere de las expectativas. A medida que su fama crecua, también Copyright N lo acuan los rumores y las presiones externas. Las agendas apretadas, los compromisos profesionales y la constante atención superíndice 3N medio,
Tika comenzaron a pasar factura. De repente las sonrisas CU superíndice 3 Blices fueron reemplazadas por la distancia y el silencio. La noticia de su supuesta ruptura devastó superíndice 3 a los fans, quienes se negaban a creer que el amor entre Khan y Demet había llegado a su fin. Se aferraban a cualquier indicio de reconciliación superíndice 3N, analizando cada publicación superíndice 3N en redes sociales y buscándose o más menos sales ocultas en sus entrevistas. La esperanza, aunque tenue, seguía viva. Y es que la idea de verlos juntos de nuevo resulta irresistible. La química entre Khan y Demet es innegable, y su talento actoral se potencia cuando comparten pantalla. Imaginar un nuevo proyecto en el que puedan explotar esa conexión superíndice 3N es un sueño más menos o para muchos. Una comedia romántica, un drama intenso o incluso una película de acción superíndice 3N, las posibilidades son infinitas. Pero Mood ese ayudo del aspecto profesional, también copyright N existe un deseo genuino de verlos felices juntos. Khan y Demet son dos personas talentosas, carismáticas y con un gran corazón superíndice 3N. Se merecen encontrar el amor y la estabilidad, y muchos creen que podrán lograrlo si se dan una segunda oportunidad. Por supuesto. La decisión superíndice 3N final estuvo en sus manos. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro y si N dispuestos a superar los obstáculos del pasado. Pero mientras exista una chispa de esperanza, los fans seguirán son más menos ando con una reconciliación superíndice 3N que les devuelva la ilusión superíndice 3N y les permita creer en el poder del amor verdadero. Además, no debemos subestimar el poder del destino. A veces las circunstancias de la vida nos separan de las personas que amamos, pero el destino siempre encuentra una forma de reunirlos. Tal vez Khan y Demet necesiten tiempo para crecer, madurar y aprender de sus errores. Y tal vez en el futuro el destino los vuelva a unir en el momento perfecto. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras, admirando su talento y respetando sus decisiones. Y Q Copyright N sabe, tal vez un día nos sorprendan con una noticia inesperada, Khan Yaman y Demet Özdemir se reconcilian. Será un final feliz para una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. En definitiva, la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema abierto a la especulación superíndice 3N. Hay indicios que nos invitan a pensar en positivo, pero también copyright N existen obstáculos que podrán impedir que vuelvan a estar juntos. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué copyright nos depara el futuro. Y hablando de futuro, una cosa que no podemos ignorar es el impacto que las redes sociales tienen en este tipo de dinámicas. En la era de Instagram, Twitter y TikTok, cada publicación superíndice 3N, cada me gusta, y cada comentario es analizado al detalle por los fans y los medios de comunicación superíndice 3N. Khan y Demet son muy conscientes de esto y seguramente miden cuidadosamente cada uno de sus movimientos en redes sociales. Un simple me gusta puede desatar una ola de especulaciones y rumores, mientras que un comentario aparentemente inocente puede ser interpretado como un aseo más menos al de reconciliación superíndice 3N. Por eso es importante no dejarse llevar por las apariencias y no sacar conclusiones precipitadas. Las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también copyright N pueden ser engau más menos osas. Lo que vemos en Instagram no siempre refleja la realidad y es fácil caer en la trampa de las falsas expectativas. Sin embargo, también copyright N es cierto que las redes sociales pueden ser una forma de comunicación superíndice 3N indirecta entre Khan y Demet. Tal vez a través copyright S de sus publicaciones, estuvieron enviando mensajes sutiles el uno al otro, tratando de reconectar y de demostrar que todavía existe un vínculo entre ellos. En cualquier caso, las redes sociales seguirán jugando un papel importante en esta historia. Estaremos atentos a cualquier novedad, analizando cada publicación superíndice 3N y cada comentario en busca de pistas que nos permitan vislumbrar el futuro de la relación superíndice 3N entre Khan y Demet. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de su talento actoral y admirando su belleza. Khan y Demet son dos estrellas que brillan con luz propia y que han conquistado el corazón superíndice 3N de millones de personas en todo el mundo. Independientemente de lo que ocurra en su vida personal, siempre serán recordados como una de las parejas Mood SIQ superíndice 3Nicas de la televisión superíndice 3N turca. Ahora bien, independientemente de si se reconcilian o no, algo que siempre permanecerá es el legado que dejaron con Erkenci Kuay.
Esa serie no solo los catapultó superíndice 3 a la fama, sino que también copyright en creu superíndice 3 una comunidad global de fanáticos que siguen apoyándolos incondicionalmente. Los fanáticos de Erkenci Kwai son conocidos por su pasión superíndice 3N, su dedicación superíndice 3N y su creatividad. Crean fanficción, editan vídeos, organizan eventos y sobre todo mantienen viva la llama de la esperanza de una reconciliación superíndice 3N entre Can y Demet. Esta comunidad es un testimonio del poder del amor y de la magia de la televisión superíndice 3N. Demuestra que una serie puede trascender la pantalla y conectar a personas de diferentes culturas, idiomas y orígenes. Y aunque el futuro de Can y Demet sea incierto, el legado de Erkenci Kwai perdurará para siempre. Seguirú inspirando a nuevas generaciones de actores y actrices y seguirú recordándonos que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Asu que ya sea que se reconcilien o no, siempre les estaremos agradecidos por los momentos mágicos que nos regalaron y por la ilusión superíndice 3N que despertaron en nuestros corazones. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. Hemos explorado las posibilidades de una reconciliación superíndice 3N, los indicios que nos invitan a la esperanza y los obstáculos que podrán impedirlo. Hemos recordado los momentos mágicos que nos regalaron en Erkenci Kwai, y hemos analizado el impacto de las redes sociales en su relación superíndice 3N. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio que nos mantiene en vilo. Solo el tiempo dirá si se reconcilian o no, pero mientras tanto seguiremos apoyándolos y admirando su talento. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encanta superíndice 3 compartir mis pensamientos con ustedes y escuchar sus opiniones. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Can y Demet se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué copyright tipo de proyecto les gustaría que hicieran juntos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a suscribirse a mi canal. Si les gusta este tipo de contenido sobre celebridades, chismes del espectáculo y análisis de las relaciones amorosas, denle al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3 y compartirlo con sus amigos. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, do copyrightgenla en los comentarios. Me encanta leer sus ideas y tratar de hacer vídeos que les interesen. Muchas gracias por su apoyo. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago esto y me siento muy agradecida de tenerlos en mi comunidad. Hasta la superíndice 3 Sima. Que tengan un día maravilloso y recuerden siempre creer en el poder del amor. Adiós superíndice 3S.